Un saludo para todos los salvadoreños y salvadoreñas que están en distintas partes del mundo. Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, Europa. Y a todos los salvadoreños y salvadoreñas que nos miran en nuestro país. Para todos ellos, un fuerte abrazo. Queremos recordar este día que el 14 de marzo de 1883 murió en Londres Carlos Marx, el pensador que más ha influido sobre el cerebro filosófico, sociológico y político de la humanidad. Tenía largos años de estar allí. Allí escribió sus obras más importantes de su madurez filosófica. Recordamos con fervor la memoria de Carlos Marx. Saludamos a Jenny García, que allí en Perulapía va a cumplir años este próximo 17 de marzo. Muchas felicidades para vos y para tus padres y para todos tus amigos. Para Anda, hay problemas de agua en la Flor Blanca, Rubencito. Ponele atención. En esa colonia nunca había habido dificultades con el agua, pero ahora sí. Pero en todo caso vos sabés cómo se arregla eso. Han habido dificultades también allí en la Santa Leonor, por la Mira el Valle. Hoy al mediodía me informaron que empezó a caer el agua. Excelente, Rubencito. Si ya metiste tu mano vos en resolver ese tema. Un saludo a doña Sara Evangelina Rodríguez de Merino, de Santana, la mamá de Sarita y de Seda Mer. Le deseo lo mejor, doña Sara. Lamentamos la muerte de doña Máxima Rivera, la mamá de Mauricio Rivera, una persona muy vinculada al pueblo y a las luchas del pueblo. Expresamos nuestro pesar por su muerte, a su familia, a sus amigos y a sus allegados. Este día, como lo habíamos planteado, vamos a reflexionar sobre la cuarta carta pastoral de Monseñor José Luis Escobar Alas sobre la praxis política. Este es un documento de febrero de este año, del mes pasado. Contiene la posición filosófica y política de la Iglesia Católica sobre nuestro país. La praxis, como sabemos, es la relación de la práctica y la teoría. El matrimonio y la boda, de la teoría y la práctica. Por ahí va la praxis. Y sobre eso trata precisamente este trabajo de Monseñor Escobar Alas. Es una reflexión que arranca desde los primeros momentos históricos del país. Y va más allá, más atrás, desde la colonia. Pasa por la propuesta en torno al país que queremos. Y termina en su reflexión en un listado de puntos programáticos que son de la mayor importancia. En la reflexión histórica es muy importante destacar que Monseñor Escobar Alas no se deslumbra por el acta de independencia del 15 de septiembre de 1821. Ese es, sin duda, un punto histórico de referencia, casi obligatorio cuando se habla de la historia. Pero ocurre que ese acontecimiento fue una maniobra política de los criollos de Guatemala
que buscaban anexionar Centroamérica al imperio monárquico de Iturbide en México. Y Monseñor pasa por esa etapa, destaca el papel de las leyes, de la audiencia de los confines, que fue establecida por la monarquía española para el desarrollo de lo que después se llamó el derecho indiano. Y es muy importante que una serie de leyes y decisiones que se tomaban en la metrópoli no se cumplían aquí, no se tomaban en cuenta para la gestión pública. Incluso las recomendaciones de Fray Bartolomé de las Casas, que fue un crítico fuerte de la política de los conquistadores en torno a la población originaria de estas tierras, todas las recomendaciones, o la mayor parte de las recomendaciones de Fray Bartolomé de las Casas no se tomaron en cuenta. Y esto generó en la colonia una situación de mucha explotación, mucha injusticia. Monseñor Escobar Alas se refiere a las palabras de Monseñor Romero, que dijo: el mes de la independencia suena como un sarcasmo en unas horas de tantas esclavitudes. Estas son palabras muy precisas y muy clarividentes de Monseñor Romero. En esta parte, Monseñor Escobar Alas hace un recorrido y toca la problemática del país. Se refiere a la violencia, se refiere a las violaciones en el sistema fiscal del país, a la elusión y a la evasión. Se refiere al sistema de pensiones y toda la problemática que hay allí. Y aborda, cuando está trabajando el tema de la propiedad de la tierra, a los ejidos y las propiedades comunales. Los ejidos eran propiedades que estaban a la salida de los pueblos. Cada año se distribuían a los campesinos para que dispusieran de tierras, sembraran y cosecharan. Y las propiedades comunales eran tierras que dependían de las poblaciones originales. Todo esto era a disposición de la corona española. Pero en realidad, cuando aquí se planteó, allá en la década del 70, del siglo antepasado, el cultivo del café, sobre todo en la época de Rafael Saldívar, se anuló el ejido y se anularon las propiedades comunales. Y a toda esa población se le lanzó a los caminos sin trabajo y sin ingresos. Por eso, cuando se estableció el café como base de la economía, la mano de obra que cortaba la cosecha de café era abundante y hambrienta. Por eso los salarios eran de hambre. Monseñor Escobar Alas recorre el tema de las dictaduras. Y él dice, dictaduras personales o dictaduras de partido. Aquí aborda la dictadura de Maximiliano Hernández Martínez, de la década de los 30, que es como la dictadura clásica de nuestro país. Una dictadura tropical. En nuestro país no hubieron dictaduras fascistas hasta ahora, porque el fascismo es la política del capital financiero.
es decir, del capital que une la industria y la banca. Y es más sangrienta, más brutal y más asesina. Aquí hay oligarquías y burguesías balbuceantes que empiezan. Por eso las dictaduras son como Maximiliano Hernández Martínez. Monseñor Escobar Alas se refiere al mínimo vital, que esta fue una propuesta que hizo don Alberto Maferrer en su tiempo, justamente antes de la dictadura de Hernández Martínez. Don Alberto Maferrer apoyó la candidatura de Arturo Araujo. Y observen ustedes que el mínimo vital era una serie de propuestas, de puntos mínimos. El trabajo higiénico, perenne, honesto y remunerado en justicia. Alimentación suficiente, variada, nutritiva y saludable. Habitación amplia, seca, soleada y aireada. Agua buena y bastante. Vestido limpio, correcto y buen abrigo. Asistencia médica y sanitaria. Justicia pronta, fácil e igualmente accesible a todos. Educación primaria y complementaria eficaz, que forme hombres cordiales, trabajadores expertos y jefes de familia conscientes. Y el 9, el último, descanso y recreo suficientes y adecuados para restaurar las fuerzas del cuerpo y del ánimo. Es impresionante cómo estos puntos, a estas alturas, no se han cumplido. Y se trata de cosas mínimas. Pasa luego Monseñor Escobar Alas a referirse a lo que hicieron gobiernos que fueron electos por el pueblo. No mencionan a los partidos políticos, pero son gobiernos de la década del 80, los que dolarizaron la economía, los que dedicaron gran inversión a las carreteras, a los puertos, para modernizar su sistema de producción y de mercado. Pero no se detuvieron en el ser humano, no invirtieron en el ser humano, que es una inversión no resonante y a largo plazo. Y dice Monseñor Escobar Alas de manera lapidaria: consecuentemente, hasta hoy nadie ha legislado a favor del pueblo. Esto lo está diciendo Monseñor Escobar en febrero de este año. Repito, consecuentemente, hasta hoy nadie ha legislado a favor del pueblo. Y esta parte la resume diciendo: la praxis política de este país ha mantenido al país sufriendo los flagelos de la pobreza, la ignorancia y la muerte. Más adelante, Monseñor se pronuncia por una democracia participativa. Rechaza el artículo 85 de la Constitución, que dice que el sistema político es pluralista y se expresa a través de los partidos políticos, que son el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo dentro del gobierno. Es justo lo que dice Monseñor Escobar Alas. Dice: yo creo que los que verdaderamente quieren gobernar al pueblo para un verdadero bien, tienen que contar con la sincera participación del pueblo noble del Salvador y no usar ese nombre solo como una escalera para subir, y después no se le tiene en cuenta al verdadero pueblo, que es el que tienen que servir desde el gobierno. Esta es una afirmación muy correcta y muy digna. Monseñor Romero fue el que estableció
que no debía usarse al pueblo como una escalera. Y eso es correcto. Y eso es justo. En la segunda parte dice, en manos del Señor está el gobierno de la tierra. Aquí hay un desarrollo a partir de la posición de la doctrina social de la iglesia, que le ha seguido la pista al problema de los seres humanos y a la relación de los seres humanos con la política y de la política con el poder. Hay una expresión de lo que es la autoridad. Y se remite a Juan Pablo II. Y a la carta encíclica Centésimo Annus, firmada el 1 de mayo de 1991, y el discurso del Santo Padre Juan Pablo II durante el jubileo de los gobernantes parlamentarios y políticos, celebrada el sábado 4 de noviembre de 2000. Aquí hay una definición de la política del Papa. Política, dice, es el uso del poder legítimo para la consecución del bien común de la sociedad. Y por eso habla el Papa de vocación a la acción política. Por tanto, la actividad política debe estar orientada por un claro espíritu de servicio. La política es un aspecto que exige vivir el compromiso cristiano al servicio de los demás. Este es muy importante, porque la Iglesia Católica, el cristiano, no es el ser humano que vive su fe en lo más profundo de la montaña o en lo más silente de una cueva inmensa. Por el contrario, el cristiano vive su vida y vive su fe en relación con la crisis y la problemática de su sociedad. Y parte de la problemática de su sociedad es la política y es la economía. El Papa aconseja a la comunidad política tener como preocupación esencial la justicia. Y dice, una justicia que no se contenta con dar a cada uno lo suyo, sino que tiende a crear entre los ciudadanos condiciones de igualdad en las oportunidades. Y por tanto, a favorecer a aquellos más débiles. Al final de este trabajo hay una reflexión muy importante sobre el artículo 26, que ustedes saben que en ese artículo se reconoce la personería jurídica de la Iglesia Católica. Monseñor Escobar Alas plantea que ese artículo debe ser reformado y que se debe reconocer la personalidad jurídica de todas las iglesias que existen actualmente. Y pide la supresión del artículo 85 y lo califica como un artículo espúreo. Este es un aspecto muy importante. Es el que le entrega el control del Estado a los partidos políticos. En la conclusión de este trabajo, se remite a la propuesta del cardenal vietnamita François Xavier Nguyen Van Thuan. Lo voy a leer, es muy importante. Dice el cardenal: bienaventurado el político que tiene una alta consideración y una profunda conciencia de su papel. Bienaventurado el político cuya persona refleja credibilidad. Bienaventurado el político que trabaja por el bien común y no por su propio interés. Bienaventurado el político que permanece fielmente coherente. Bienaventurado el político que realiza la unidad. Bienaventurado el político que está comprometido en llevar a cabo un cambio radical.
Bienaventurado el político que sabe escuchar. Y bienaventurado el político que no tiene miedo. Todo esto son ideas muy importantes. Concluyo saludando a Yuri, ahí en Ciudad Arce, a don Manuel Cheine, a la niña Angelita y a toda su familia. Que la estadía en el país te haya salido bien y que el viaje de retorno también sea bueno. Un abrazo para todos y para todas. Cuídense.